Miren cómo va el calendario ya, pues. Somos el Salón 107, estamos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala y estamos en el curso de Recursos Económicos de Centroamérica. Hoy la idea de avanzar un poco en el desarrollo de nuestro curso es comentar un poco sobre el mercado. ¿Qué es el mercado? Hablando en términos económicos, algo de lo que ya habíamos avanzado un poquito en la clase anterior, y pues dejarles a ustedes alguna inquietud en lo que corresponde a el esquema simplificado de la actividad económica. Sin embargo, pues como lo hice en el salón anterior, que de veras resultó un debate muy interesante, ustedes lo podrán ver en la grabación de la clase. Fíjense, chicos, que me falló por aquí, un momentito, perdón. Me falló por aquí el intento de grabar la clase, entonces vamos a repetir todo lo que dije. Entonces, ustedes hagan de caso que están en los estudios de Telemundo o de CNN y vamos a repetir porque nos salió bien. Entonces, 1, 2, 3, luces, cámaras y... acción. Buenas noches, compañeros y compañeras. Estamos en el Salón 107 del curso de Recursos Económicos de Centroamérica. También estamos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y como decíamos, somos el Salón 107. Además de ello, hoy es 24 de julio de 2023. Veamos cómo ha avanzado ese calendario. Ya asusta un poco porque el tiempo está pasando como no nos lo imaginamos. Hoy tenemos planificación, seguir platicando sobre el tema del mercado. Recuerden que ya vimos algunos aspectos en la clase anterior y queremos terminar de definir algunos aspectos en ese sentido, pero también dejarles a ustedes la inquietud de ir haciendo e investigando por su cuenta un poco, y por supuesto lo pueden hacer a través de su folleto que ya tienen disponible a través del blog, del super blog, del mega blog Estudiantes Pilas, del cual pueden descargar ustedes ese folleto. Y hablamos del tema del esquema circular del funcionamiento del sistema económico. Pero esos son temas que vamos a discutir en un rato, mientras yo pues quisiera, como lo hice en el salón anterior y como se comentaba, pues resultó un debate muy interesante sobre los temas que plantearon ahí los chicos. Ustedes podrán ver el asunto. Ups. Fíjense, compañeros, que algo le está pasando a esto y otra vez no grabó. Entonces nos vamos a echar el speech otra vez, pero solo quiero ver qué es lo que está pasando porque no me está funcionando el programa. Pero voy de nuevo y si no funciona ahorita, pues nos quedaríamos con la grabación del Salón 106. Pero espero que ahora sí, yo he hecho todo lo que dice el manual sobre esto. Ahora sí, ustedes paciencia. Hagan de caso, repito, que están en los estudios de CNN allá en Atlanta, creo, no sé dónde queda, no, Telemundo queda en Atlanta. La tercera, la vencida, licenciado. La tercera es la vencida, exactamente. Ahora sí vamos, solo quiero que este asunto funcione. Muy bien, chicos, chicas, bienvenidos, bienvenidas. Hoy estamos a 24 de julio de 2023. El calendario y el reloj avanza de manera increíble y bueno, tenemos que identificar nuestra clase. Estamos en el Salón 107 del curso de Recursos Económicos de Centroamérica.
Estamos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Nuestra tarea de hoy es revisar un poco el tema del mercado, cosa que ya habíamos iniciado en la clase anterior, y luego continuar un poco ya con un desarrollo personal de ustedes de una tarea de revisar en su folleto que tienen a su disposición en el blog. ¿Qué digo blog? En el super blog. ¿Qué digo super blog? En el mega blog que se llama Estudiantes Pilas, a través del cual ustedes pueden descargar ese folleto y revisar los temas que corresponden a las unidades de nuestro curso. Les estamos pidiendo que revisen el tema del esquema simplificado de la actividad económica, que son unos cuadritos ahí de las familias, las empresas, y eso que tal vez mencionaremos un poquito después para ir entendiendo ese tema. Sin embargo, mientras tanto, pues vamos a platicar de coyuntura, como lo hicimos en el salón anterior, salón de primer horario, en que se desarrolló un debate muy interesante, que los alumnos aportaron mucho y pues yo estoy muy complacido. Igualmente yo quiero abrir ese espacio con ustedes para que también puedan expresarse. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre cualquier tema o quieran expresar algo, pues los micrófonos de Estudiantes Pilas están abiertos para ustedes. Ya está la grabación en marcha, chicos, así que adelante. A ver. Uno por uno, muchas no se amontonen. Sí, eso digo yo, ¿qué estaba pasando ahí? Que hasta se están empujando ahí en la fila. Buenas noches, compañeros licenciados. Adelante, Claudia. Lamentablemente no tuve la oportunidad de asistir el día de ayer, pero si alguno de los compañeros nos pudiera compartir cómo estuvo y todo, les agradecería. Gracias, Claudia. Si se refiere a la marcha, pues yo lamentablemente por asuntos de que no me quiero dar mucho color donde trabajo yo en el día, pues tuve que andar camuflachado y no sé si, la verdad no sé, no hablé con nadie porque nadie me abordó y obviamente no me podía abordar porque yo andaba como si alguien pudo ver en la grabación que les envié, pues camuflachado por ahí, pero si alguien llegó y nos puede contar cómo estuvo el asunto, fantástico. Si no, pues no hay problema y pueden hablar del tema que ustedes quieran. Buenas noches, licenciado compañero. Adelante. Bueno, yo fui, como era domingo, ¿verdad? Los domingos no trabajo todo el día. En vez de quedarme aquí acostado, mejor voy a ir a defender el país. Y bueno, fui y la verdad es que mi primera marcha de ese tipo, nunca había participado en una actividad así. Y yo me decía a mí que si digo que critico tanto al gobierno y no formo parte de estas actividades, es algo bastante incoherente con lo que digo. Entonces fui y la verdad yo pensé que tal vez algún compañero de nuestro salón iba a ir y bueno, nos iban a juntar. Y no encontraba ahí. Ya mero me unía a los de Codeca, pero no me dieron banderita. En fin, fui porque andaba de diversos grupos. Creo que los que estaban bien organizados eran los de psicología. Andaban llevando unas mantas bastantes y con megáfonos. Y ya en el transcurso me compré mi pañuelo anaranjado para identificarme, porque habían varios carlistas que por colores no entendía muy bien yo, pero yo sabía que era naranja. Y ya como medio camino
Me tocaron la espalda una muchacha y un señor. Y bueno, yo dije que me iban a asaltar. Y no, si eran otros de la facultad. Y me dijeron que los acompañara, que íbamos a ir nosotros, nuestro cuartelito, los de la Facultad de Ciencias Económicas. Y ahí nos fuimos los tres, cabal, con nuestro pañuelo naranja. Creo que andaban otros maestros, así con naranja. Y ahí fuimos, y al final lo pegamos nuestro cartel de que iba contra Walter Mazariegos, el que mandé la foto. Y también estaba otro muchacho que dijo que ya estaba en exámenes finales. Con los que me junté eran de octavo semestre y dice que siempre van a las marchas y igual me invitaron en otra. Pero al final sí estuvo bastante bien porque sí sentía bastante porque andaba todo eso de esos tambores que habían quienes incitaban así a decir como tipo eslóganes. Consignas Y se llaman, consignas. sí, sí, eso. Y fue un buen grupo, se expresó bastante bien y fue pacífico, todo que no nada salió de control, todo se mantuvo en orden y se expresó lo que quería expresar, que era la conformidad que teníamos contra tanto como el juez, el fiscal de la FESI, el del MP y el del PDH, que él también se alejaron un montón de carteles para hacerle recordar cuáles son sus funciones, porque yo creo que se le olvidó o no se los mencionaron en el contrato cuando lo contrataron, pues, porque no se ve que haga algo. Y sí, yo invitaría a los demás compañeros que en otra actividad donde se realice una actividad así y tengamos tiempo podamos participar, en parte por representar no solo a la universidad, sino que también representar todo nuestro país, ¿verdad? Para hacerle saber y mostrarle a los corruptos que no lo vamos a aguantar más, sino que estamos cansados de la actitud que ellos tienen y que siempre tratan de hacer que ellos mandan al pueblo y al contrario, es el pueblo el que manda al Estado, haciendo de recordarle eso. Y solo eso, licenciado. Muy bien, mi amigo Ludwig, claro que sí, es toda una experiencia y hay que vivirla porque en tanto uno no proteste, en tanto uno no exprese su desacuerdo con los asuntos que van en contra de la voluntad popular, que es quien nos paga a ustedes sus estudios y a mí mi salario, pues sencillamente no es sancarlista, no ha llegado a ser sancarlista, mucho se podrá graduar y conseguir los mejores trabajos que quiera, pero si no participó en las protestas populares, nunca, jamás va a llegar a ser sancarlista. Eso téngalo por seguro, porque las otras universidades no lo hacen. Pero, ojo con esto, los landivarianos ya se están metiendo mucho al asunto, ya hasta nos están ganando. Entonces es bien importante hacerlo. Yo lo que quiero, de acuerdo a lo que el amigo Ludwig dice, es recalcar que son protestas pacíficas. Ahorita existe el consenso de que tienen que ser total y absolutamente pacíficas. ¿Por qué? Porque no le queremos dar un motivo al gobierno de la República para que entre por la fuerza a reprimir, y dos, porque ello le daría margen a declarar un estado de sitio que interrumpiría las elecciones del 20 de agosto. Y eso trae al suelo todo, que es lo que quiere el gobierno, ahorita eso quiere. Ya hay como rumores por ahí de estado de sitio. Y eso puede significar la interrupción de las elecciones. Entonces no tenemos que dar margen de eso. Las manifestaciones han sido muy pacíficas. Hoy, por ejemplo, en el Ministerio Público, no sé si vieron algunos videos que circularon por ahí, se dio algún evento como que estaba tal vez
alterando un poquito el orden, porque las personas, yo no sé si eran estudiantes, yo no sé si era población, porque frente al Ministerio Público ahora todos los días se juntan personas y empiezan a sonar sus bubucelas y hacer protestas, llevan sus carteles, familias enteras. Y yo ayer después de la marcha fui y regresé en la tarde a ver eso. Llegaban familias, inclusive me llamó mucho la atención una familia que iba con su muchacho con síndrome de Down, y él estaba feliz protestando con su cartel, una cuestión absoluta y totalmente pacífica. Pero les decía, un grupo hoy en el Ministerio Público a eso del mediodía se agarraron de los brazos, hicieron cadena y no dejaban entrar a las personas que querían ingresar al Ministerio Público. Eso tal vez no es ninguna incitación a la violencia, pero podría de repente tomarse como eso. Entonces se intentó de alguna manera a través de redes sociales enviar un mensaje que no, pues que no lo hicieran, porque no es eso lo que se quiere, ¿verdad? La protesta, la bulla, la reclamación, como se dio y Ludwig lo pudo haber visto, fue fuerte, pero sin llegar a la violencia. Inclusive al llegar, fíjense ustedes, al llegar donde queda la Corte de Constitucionalidad, habían policías cubriendo para que no se pasara de la banqueta hacia el patio que tiene, si ustedes conocen la Corte de Constitucionalidad, allá en la 11 Avenida y 9ª Calle de la Zona 1. Pues es una casa, una construcción bonita, que tiene un patio y una pileta ahí, pues los policías no dejaban pasar a las personas de la banqueta. Entonces se les habló y que por favor dejen pasar, y pasaron unas señoras que eran representantes de alguna agrupación indígena, todas ellas ya bastante entradas en edad, y llevaban ellas su cuestión religiosa, llevaban un asunto así de regar incienso, y fueron a hacer una muy brevísima ceremonia maya ahí, para algo así como para que la Corte de Constitucionalidad tenga la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Qué más pacífico que eso. Y los policías las dejaron entrar. No hasta adentro del edificio de la Corte de Constitucionalidad, sino en la mera puerta. Y ahí está, no pasó nada. Entonces eso es lo que se quiere, protestar, decir aquí estamos. No estamos contentos, decir hay protesta, yo sé, y tal vez ustedes tienen razón, cada uno tendrá su propia razón de no llegar a esos asuntos, porque a mí no me importa, porque yo nunca he ido a eso, porque yo no soy de esas cosas, porque nunca he ido y me chiveo, o porque tal vez pueda ser que hayan problemas, porque mis papás no me dejan, porque mi esposo no quiere, porque mi esposa no quiere. Miles de razones podrían haber, pero yo creo que hay que apoyar, porque si queremos que las cosas salgan como la estamos pensando, lo único que lo va a lograr es la voluntad popular. La voluntad gobernista e institucional que está cooptada, día a día está pensando en cómo suspender eso. Eso no les quepa la menor duda. Entonces la presión popular pacífica debe existir. ¿Alguien había levantado por ahí la mano y se me perdió, chicos? Dele de nuevo. Buenas noches, licenciado. Alejandrita, pase usted adelante. Gracias. Sí, calmente lo que usted estaba comentando, creo que todos tenemos, ¿verdad? Muchas razones por las cuales no podemos asistir a esas actividades. Definitivamente hay muchas maneras, ¿verdad? Pero en mi caso yo no me considero
es capaz de acercarme a alguna actividad así de manifestación, porque tal vez en mi mente lo pienso si hay algo grave, ¿verdad? Así como la última vez que hubo una manifestación, hubo gente herida y todo eso, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, que soy mamá, me pongo a pensar, mi hija, ¿verdad? Entonces, no puedo ir a hacer algo así porque si me pasa algo, ¿qué va a pasar con mi hija? Entonces, creo que son muchas cosas que a uno lo hacen pensar en ir y no ir a la vez. Y lastimosamente, pues eso también es algo que afecta, porque aunque uno se pone a pensar que es para el beneficio de la población y por consiguiente a nuestros hijos, ¿verdad? No dejar que esa corrupción se siga manteniendo, pero también se pone uno a pensar, y si voy y me pasa algo, ¿qué va a pasar de mi hija? ¿Verdad? Entonces, son muchas cosas que a uno le vienen a la mente, y en mi caso, pues eso sería mi, mi razón, ¿verdad? Y prácticamente como responsabilidad, yo como ciudadana lo veo que, que yo puedo aportar, por ejemplo, al momento de ir a votar, informándome, sabiendo por quién votar y quién no votar, y de esa manera siento que también pues es una participación que tal vez no sea física como en una manifestación, pero lo importante también uno es orientarse, ¿verdad? Y no ir solo por el que tenga el logo más bonito, ¿verdad? Que se ve chistoso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo que ve a mi nena a votar a un centro de votación infantil, ella me dio risa, ¿verdad? Porque le digo, mira, los que están, entonces yo le empecé a explicar, y a ella le gustó el del gallito. Entonces, por ejemplo, es el dibujo, ¿verdad? Pero vamos a que si la gente no se orienta sobre qué decisión correcta tomar, se van por lo que más les conviene. Por ejemplo, conozco muchas personas que dicen, es que como Sandra da bolsa, nosotros votamos por ella, ¿verdad? Entonces, creo que mi responsabilidad, si no puedo participar en una manifestación, es orientarme y saber lo más que se pueda, ¿verdad? Porque en realidad siempre hay más de alguna información escondida por quién podría votar y cuál sería la mejor opción, ¿verdad? Muchísimas gracias, Alejandrita, por su opinión. Todo es absoluta y totalmente válido. La decisión es suya y, por supuesto, y usted considera sus propios factores, sus propias razones y sígalas, porque uno va pensando en que es familia, ¿verdad? Y sí tiene toda la razón. Lo único que puedo decirle en contrario es que mucha gente llega ahí con sus niños y llevan tambores, bubucelas, etcétera. No creo que en estos días vaya a darse nada violento ahí. Depende de cómo sigan las cosas, podría llegar a darse. Estos días no. Sin embargo, yo le digo, haga lo que su corazoncito diga y a eso hágale caso. Lo único que le digo es que sí se le extrañó en esa marcha, así como se le extrañó a todos los demás que no fueron. Pero ustedes tomen su propia decisión, chicos, no tengan pena porque así es y así ha sido siempre. Para mí es normal, natural. Yo desde que estaba en ciclo diversificado, pues venimos bochinchando, ¿verdad? Y ahí estoy siempre, pues fue ya una costumbre, es algo que se lleva en la sangre desde diversificado. Estamos hablando yo estudié perito contador, me recibí en la escuela de comercio, no sé mucho eso de contabilidad porque nunca he trabajado en eso, pero ahí yo estudié. Y era una época en que el ciclo diversificado era aguerrido, al igual que el universitario, pero ya era uno muy patojo, pues hablemos de 16, 17, 18 años, y andaba uno en las calles. Ahí sí era de quemar llantas, ahí sí era de tirar piedras, ahí sí era de cargar algo para contrarrestar las bombas lacrimógenas.
pero eran otros asuntos, era pelear porque no le subieran al valor del pasaje urbano y otras cosas, ¿verdad? En que sí era ir a pelear contra la policía y uno ya lo hacía. Hoy, con mucha tristeza, por supuesto, de repente voy a tocar fibra ahí con algunos de ustedes, pero lo que veo en los chicos de educación media, de diversificado, es que ya los cooptó el Ministerio de Educación y pues hacen lo que les diga el ministerio, y los veo por ahí en los desfiles del 15 de septiembre, gastando dinero los papás en los uniformes, o sea, cosas en las que yo jamás estuve de acuerdo, ¿verdad? Antes no era así, nunca, jamás se hubiera atrevido el Ministerio de Educación a tratar de imponer un uniforme y una obligación de participar en el desfile del 15 de septiembre, ni siquiera se atrevían. Hoy, pues como han ido cambiando las cosas, yo lo entiendo, ustedes ya ingresaron a ese sistema y es una cuestión natural, pero las cosas han cambiado y en la universidad pues es diferente. Ya las personas están un poquito mayores, ya son adultos, la mayoría que llega ahí, pues también se pueden hacer las cosas pacíficamente como se ha hecho hasta ahorita. Cada quien, por supuesto, por aquí ya les dije yo, no es obligación, se les sugiere, se les invita y por supuesto quien quiera, ¿verdad? Quien no, pues de plano que haga lo que considere lo más apropiado. ¿Quién más quiere hablar por ahí, chicos? Cualquier tema. Un poquito más de ahí de tiempo. Dele, Ludwig, adelante. Licenciado, yo le quería hablar sobre cómo surgió las elecciones el 25 de junio, cómo fue, pero yo más a nivel, en las municipalidades, que en todos lados se alegaba del fraude. No sé si usted se dio cuenta, pero en muchas municipalidades hubo conflictos en que supuestamente había fraudes y que mucha gente estaba inconforme de cómo habían quedado. Y sobre el factor de eso del voto nulo, no sé qué opinión tiene usted acerca de cómo fueron las elecciones el 25 de junio. Yo considero que en general todo fue normal. Solo hay, si no estoy mal, 6 municipios en que se tienen que repetir las elecciones. Porque sí hubieron disturbios, pero en todas las elecciones ha habido eso. Me llama la atención Chinautla porque gana una persona que es familiar en el ámbito municipal, familiar de los Medrano, y vuelve a quedar, y es algo pues totalmente muy curioso, pues, porque son personas, es una familia mal vista ahí, pero vuelve a quedar. Entonces, ¿qué pasó ahí? Algo pasó ahí. Pero a ellos no les van a repetir las elecciones, entonces tienen que aguantar a esa familia otro periodo. Otros lugares en que sí se va a repetir, pero en general, miren chicos, las elecciones fueron normales, fueron pacíficas. El pueblo de Guatemala habló y habló fuerte y claro. A mí me causa muchísima, pero muchísima curiosidad una cosa. Si el pueblo de Guatemala se volcó a votar bastante por Semilla en el área urbana del departamento de Guatemala, y por eso está Semilla ahí en segundo lugar, ganándole inclusive al partido oficial que gastó un dineral en su campaña política. Pues si ese voto fue pensado, ese voto fue bien craneado, ¿qué pasó con el voto a la alcaldía en la ciudad de Guatemala? Pues si yo craneo el voto a la alcaldía, me doy cuenta que lo que tenemos ahí es una dinastía arzuista que viene desde hace décadas.
bueno, digamos unos 16 años de estar ahí incrustados en la alcaldía y que lo único que ha hecho es cosmetizar la ciudad de Guatemala, pero los problemas profundos ahí están. Yo encuentro aquí enfrente en la calle, enfrente de mi casa, que hay un peligro tremendo de hundimientos que se dan en cada cierto tiempo en el asfalto. Y es porque ahí hay problema de drenajes. Los drenajes, ninguno de los últimos alcaldes que ha tenido la ciudad de Guatemala bajo la dinastía arzurista se ha preocupado de eso. De hecho, los drenajes que existen en Guatemala, pues, vienen de hace muchísimos años. Muchos años. Vienen desde la época de Colón Margueta. Y no les interesa a las municipalidades, pues es algo que no se ve. Así, pero sí vienen a arreglar aquí, pusieron una banqueta nueva en mi casa y pues, a mí no me gusta para nada, pero a la gente le gusta, pues. Pero eso es cosmético. Pero lo profundo, miren el caso, por ejemplo, del basurero de la zona 3. Eso no ha tenido solución. No le han dado solución. No es un basurero, es un botadero de basura. Creo que hablamos de eso. Pero eso es un sector que afecta a los que están por ahí y los demás nada, ¿verdad? O sea, ponemos busitos por ahí, Transmetro, que le solucionan el problema de transporte, pero a un sector que se mueve dentro de las áreas céntricas, digamos, de la ciudad de Guatemala. Pero hay mucha gente que está sufriendo para movilizarse desde las mañanas, porque a raíz de la pandemia el transporte público desapareció. Quedó el Transmetro, sí, y un poco el transurbano, pero no, eso no cubre todo. Muchos problemas de transporte en la ciudad de Guatemala que hacen gastar una gran cantidad de dinero a las familias. Hay personas que tienen que llevar a sus hijos, póngale que tengan 3 hijos, va señora y señora al trabajo, dejan a los hijos en la escuela, en el colegio, se van al trabajo, tienen que tomar 2 buses y para llegar hacia la parada del bus, pues tienen que tomar un taxi o uno de esos servicios peligrosos que cuesta 5 quetzales cada uno, o 10, no sé cuánto están cobrando ahora. Entonces ya es un cargo muy alto. A esos problemas no le dan solución. Pero sí pintan, sí adornan por ahí algunas calles, especialmente de la zona 10, de la zona 15. Y la gente vuelve a votar por esa persona. Entonces sí cranearon el voto presidencial, pero no cranearon el voto a alcalde y volvieron a votar por el mismo y ahí está, aunque sea por 400 votos, pero ganó. Y yo no estoy diciendo que Canela es la solución. Canela es más de lo mismo, pero sí habían otras alternativas, sí las habían. Y la gente no ve eso. La gente se va por la propaganda que suena por ahí y no revisa los planes de trabajo. Vamos a ver, Michelle, por favor. Adelante. Buenas noches, licenciado. Yo tengo una duda, perdón. De acuerdo al acuerdo gubernativo 16.4-21, he estado pensando de que nos exigen que separemos la basura, pero como dice usted, el basurero no está, siento yo que no está capacitado para separar y hacer esta separación, porque el alcalde no ha ido, por ejemplo, a decir esto se hace aquí o poner la basura de vegetales y todo esto para que no sea tan contaminante. Entonces, me enfoco en la multa que ellos van a poner, pero no entiendo cómo es que ellos van a separar la basura si todo se va a ir en un solo camión.
Mire, estimada compañera Michelle, el 164-2021 es toda una historia porque no es, el acuerdo está bien hecho, pero no es para un país como Guatemala. Cabal, usted puede pensar en yo voy a separar mi basura, voy a gastar en comprar más bolsas, voy a tener un relajo ahí donde yo pongo la basura en la casa, la cocina o el patio, donde sea, y la voy a separar, se la doy al camión, pero el camión va a agarrar, va a tirar la basura allá adentro y se junta con todo. O bien el camión tiene que adaptarse haciendo espacios específicos para cada una de las separaciones que ellos están pidiendo. Guatemala no está preparada para eso. La cultura del país no ha llegado hacia ahí. ¿Por qué? Porque no hay una entidad, ni el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ni el Ministerio de Educación, ni el Ministerio de Salud han trabajado para ello. ¿Por qué? Como ya lo platicábamos en alguna otra clase, porque no les interesa. El gobierno no llegó ahí para hacer mejoras para la población. El gobierno llegó ahí para hacer dinero. Punto. A través de los medios que sea, o sea, corrupción. Punto. Otra cosa no, ya lo demostraron en 3 años y medio. Así como eso no va a funcionar, hay muchísimo más que no funcionó, porque hoy ya tenemos que hablar en pasado, luego de más de 3 años y medio de gobierno, no funcionó. Los niños siguen desnutridos, se siguen muriendo por falta de alimento o enfermando con la desnutrición crónica y la desnutrición aguda. La gente se sigue enfermando, no hay cultura para evitar la propagación del dengue. Cuando se enferman no tienen cómo salir de su casa, especialmente en los lugares más lejanos del área rural. Prácticamente se muere o queda mal. No hay caminos. Desalojos por todos ámbitos de nuestro país, porque las personas son expulsadas de los terrenos que aunque estén ocupando y que no tengan un documento de propiedad, pues se necesita. Y aquí todos tenemos que ocupar un lugar. Minor Eduardo tiene puesto su micrófono. Minor Eduardo. Ahí está. Pues les decía que todos ocupamos un lugar de espacio en este planeta, ¿no? ¿Quién puede evitar eso? Solo que nos hagamos así como los invisibles o algo así. Tenemos que ocupar un espacio, y no solo nuestro espacio, sino que tenemos que tener un techo para cobijarnos, y luego en el interior de la República, la costumbre, ¿no? La herencia agrícola, tener terrenos para cultivar, para poder alimentarse. ¿Quién ha hecho algo por eso de los gobiernos? Nadie. Que está ahorita tampoco. Entonces, todo está mal. Y si todo eso que es tan importante está totalmente abandonado, hoy nos van a salir con un 164-2021 en que tenemos que clasificar la basura. Y eso va definitivamente al fracaso. Sin embargo, yo no estoy diciendo que el acuerdo sea malo. El contenido es bueno porque va a favor de la salud de las personas y de la conservación del ambiente, pero no se tiene la educación para ello. Yo lo que haría es retrotraer el asunto 1 año y continuar con la separación de la basura orgánica e inorgánica, nada más, que se conoce como separación primaria o clasificación primaria. Y luego de eso, pasar 1 o 2 años con que la persona se vaya acostumbrando, pero con información, con capacitación, con enseñanza,
en las municipalidades sí está bien, pero también en los centros de enseñanza, a través de las redes sociales, pero que circulen, no solo de la red social del Ministerio de Ambiente. ¿Quién lee esa red social? ¿Quién está suscrito? ¿Qué? ¿Quién tiene como registrada esa cuenta? Nadie la mira, nadie. ¿Quién le importa qué está haciendo el Ministerio de Ambiente si al fin de cuentas es un ministerio más de gobierno? Entonces eso tiene que divulgarse como debe hacerse en toda sociedad, especialmente en una sociedad a la cual le falta la educación. Pensemos en eso, y yo no sé qué va a hacer el gobierno, porque tiene que tomar una decisión sobre el asunto. Ya se han pronunciado el gremio de camiones de basura, y pueden suspender su servicio. Ya se pronunció también la Asociación Nacional de Municipalidades. Ya se han pronunciado otros grupos que son de incidencia social en que eso no está bien, que entre a funcionar esa segunda fase de clasificación como entre creo que son 6 distintas clasificaciones de basura. ¿Quién le va a hacer caso a eso, chicos? ¿Quién le va a hacer caso a eso? Entonces no tiene mucho futuro, pero sí, como dice la compañera, tiene multas, y no son multas solo para las empresas, son multas para las familias, para las personas. Algo tendrá que pasar. Pero ahorita el gobierno no está pensando en eso, está pensando en otra cosa, y se llama elección del 20 de agosto, que para ellos hay que suspenderla a como dé lugar, legal o ilegalmente, pero están luchando por eso. No sé, ¿alguien había pedido palabra todavía? Tenemos... Licenciado, yo no sé si estoy mal, pero creo que había una ley que prohibía que los comercios utilizaran, bueno, dieran bolsas plásticas. No sé qué pasó con eso, o solo fue un rumor. No, sí existió la ley que promulgó, no sé si fue en este salón que platicamos de eso, Jimmy Morales, luego de ya bastante avanzado su periodo de gobierno, promulgó una ley que le aprobó el Congreso, que era la ley de prohibición de la utilización de plásticos de un solo uso, en la que ya se prohibían el uso de bolsas y el uso de platos y de vasos de Duropor que uno comúnmente utiliza, que va a comprar su atolito, un vaso, que le dan fresco donde almuerza, un vaso de Duropor, que uno quiere pues tener en la casa porque no quiere estar lavando, llega el rollo de vasos de Duropor, y entonces lo que estamos haciendo es alimentando los que vivimos en la ciudad de Guatemala y principalmente en el área norte, y estamos alimentando de basura que no es biodegradable al río Las Vacas, y que el río Las Vacas la lleva hasta el río Motagua, y que el río Motagua la lleva hasta el océano Atlántico, en donde afecta las costas guatemaltecas, y no solo eso, sino también las costas hondureñas, y ya ciertos lugares de Honduras, en el departamento de Cortés, ya pusieron queja hacia Guatemala y reclamos, porque hasta el turismo ha bajado, porque ya las costas están pero atoradas de plásticos y de Duropor, y cuando pasan las imágenes es verdaderamente increíble, se llenó. ¿Y de dónde sale eso? Aquí del basurero de la zona 3. Pero sí, Jimmy Morales impulsó esa ley, ya lo platicábamos, creo que con ustedes, no porque él fuera muy buena onda y que le interesara mucho el medio ambiente, sino que él tenía que ir a una reunión en la ONU donde tenía que él evidenciar que estaba luchando por el medio ambiente. Se le ocurrió
promulgar esa ley a través del Congreso de la República, lo logró y entonces eso llegó. Y cabalmente, pues ya se empezaba a poner en marcha esa ley, pero vino Alejandro Yamatei cuando entró a su gobierno y la derogó. Y entonces puso el acuerdo que mencionaba Michelle, que es el 164-2021, en que ya el asunto va diferente, sino que ya no es solo eso, sino que hay que separar la basura y bueno, la cosa sigue igual, chicos, totalmente igual. Toneladas de basuras plásticas y de duropor que se producen diariamente, que contaminan los ríos. El único que ha hecho algo, como también ya lo platicábamos, es Ocean Cleanup, que es una entidad internacional que busca que los plásticos no lleguen a los océanos para que no se mueran las especies oceánicas, los peces y todo lo que pueda haber ahí. Y entonces su preocupación fue tal que detectaron que uno de los principales contaminantes se llama Río Las Vacas en Guatemala. Uf, en el mundo. Río Las Vacas en Guatemala que es contaminado principalmente por el basurero de la zona 3, que es el basurero más grande de Centroamérica. Y no le digo un nombre técnico porque no lo tiene, es un basurero, ¿verdad? Y no lo han podido controlar. Y entonces Ocean Cleanup sí vino y colocó en este año una barda ahí muy bien construida que ha detenido bastante de esa contaminación. Según yo leí el último informe, una noticia que salió por ahí, eso hace un poco más de una semana, que llenaron en una, o sea, solo ese día yo he visto esa noticia, pero ese día que estaban mencionando la información, habían llenado 1,000 camiones, repito, 1,000 camiones llenos de basura plástica y de duropor. Lo llevaban a algún centro por ahí de procesamiento que podrían tal vez reciclarlo, pero 1,000 camiones. Es una cantidad increíble. Pues eso es lo que se va al río y sigue. Ellos hicieron su barda ahí y está conteniendo eso. ¿Cuánto tiempo va a durar o por qué o qué decisiones gubernamentales hay para ver que también se pueda hacer lo mismo, pero ya desde el punto de vista del Ministerio de Ambiente en otros ríos que también son contaminados? No sé, es que no les interesa. Yo repito, no les interesa. Así como no les interesa la educación, que los niños avancen, no les interesa la desnutrición, no les interesa la salud, no les interesa nada. Ahorita lo que les interesa es seguir en el poder, que lo tenían planificado a través del partido Vamos y que le fue mal. Esa es su preocupación. Entonces, ese es nuestro país. ¿Alguien más? Solo quiero ver qué hay en el chat. José Perdomo dice, ni el basurero ni los sistemas de recolección están capacitados. Stephanie dice, el acuerdo gubernativo 189-2019 prohíbe el uso y distribución de bolsas de plástico de un solo uso. Exactamente, ella ya lo identificó, es el de Jimmy Morales. También pajillas de plástico, platos, vasos y agitadores de plástico desechables y recipientes para alimentos de plástico o polietileno, bueno, poliestireno dice ahí, yo no sé si es poliestireno o polietileno, expandido, desechables en toda Guatemala. Ahí está, hubo una ley, pero duró unos meses. Stephanie Raquel Ramos dice, en despensas habían dejado de darlas. Exacto, hay algunos supermercados que ya no dan las bolsas. De ahí tiene que ver uno cómo hace. Eso sí es cierto. Tal vez eso es un avance. Ludwig dice, yo compré un vaso de plástico y siempre lo cargo en la mochila. Cuando comparto café o atole en la calle, lo utilizo.
cuando compro, no cuando comparto. Cuando compro café o atole en la calle lo utilizo. Algunas personas me ven como un raro. Sí, pero fíjense que el problema para uno que ya perdió esa costumbre, porque antes se tenía, es donde lo lavo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo no sé si ustedes todavía cuando fueron a la escuela o cuando fueron al colegio, yo me recuerdo cuando yo estudié en la escuela y ya era parte de la indumentaria, en el cincho metía uno su pocillo, porque daban leche, una leche horrorosa, pero le daban a uno leche, y porque la quemaba, la señora que la hacía la quemaba. Que había que tragarse la leche porque si no, ahí estaba la regla de la seño para o se toma la leche o se toma la leche. Pero así lo hicieron a uno tomar leche porque en la casa no había para leche, pero uno con su pocillo, siempre, siempre, siempre. Era parte de la indumentaria del estudiante de primaria en aquellos días, ¿verdad? Entonces teníamos la costumbre, ahí no existía el vaso de Duropor, ni siquiera se había inventado. Y las bolsas que se usaban era aquella famosa bolsa del mercado que tiene un agarrador así, pues bastante fuerte, o la canasta. Se usaba mucho la canasta. Ustedes conocen las canastas, pues esas de mimbre. Los supermercados no le daban bolsa. Nunca, no existía ni siquiera la idea de que eso pudiera darse. Entonces los supermercados les interesaba vender más y más, entonces fueron y cuando empezó esto de los plásticos, implementaron la bolsa y la regalaron. Y entonces bolsas y bolsas, y la famosa, antes lo más famoso era la bolsa de país. Ahora ya ni país hay, aunque son Walmart y no sé qué otros. Pero uno como persona no tenía idea, no estaba ni en el conocimiento de que podía darse la bolsa plástica o el Duropor. Entonces cada quien usaba sus cosas. Canasta, bolsa de mercado, y se usaba también bastante la bolsa de papel, ese papel craft que le dicen. Ese sí no hay problema, lo único es que el papel es hecho de los árboles, pero si hay reforestación y todo eso, pues no hay ningún problema. Pero plástico no había, ni Duropor. Nos fuimos acostumbrando, nos fuimos acomodando, así como se va como acomodando uno. Ahora si uno quiere ver televisión, pues, y no tiene control remoto, es la cosa más espantosa para uno, ¿no? Tal cosa no existía antes. De hecho, ni la televisión existía antes. Cuando vino la televisión era de levantarse, apachar el botón, y esa era la costumbre. No pasaba por la mente siquiera que iba a existir un aparato que lo pudiera encender desde lejos. Entonces el ser humano va cambiando y se va acomodando, pero ese acomodamiento significa daño a la naturaleza, significa daño al medio ambiente, que pueda en algunos casos ser irreversible. Veamos lo que está sucediendo ahorita. Esto ya sería más cuestión de los gases de efecto invernadero, pero veamos lo que está sucediendo con el clima. Ya los calores en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en España, son irresistibles. La gente pues se está enfermando y hay incendios porque son temperaturas nunca antes vistas. Lo que están sufriendo nuestros migrantes que se van a Estados Unidos al llegar al desierto cerca de la frontera estadounidense, ya no es solo el peligro mismo de esos caminos tan difíciles, sino ahora también el clima. Y de ahí viene, pues. Entonces eso viene como en cascada, ¿verdad? La comodidad del ser humano genera daños al medio ambiente, eso sí, no hay para dónde. No sé si alguien había por ahí levantado la mano para alguna última intervención. Uruguay, dice Ludwig.
escasez de agua, ¿verdad? Que sí, realmente ahí también está bastante fuerte. Eso que Uruguay es un país muy democrático y muy avanzado, pero están sufriendo eso. ¿No hay más opiniones? Muy bien, entrémosle un poquito al tema que habíamos planteado al inicio sobre la explicación del mercado, de lo cual ya habíamos manejado algo en el día anterior. Para ello quiero yo, permítame un segundito, regresar a las diapositivas que hemos estado viendo. Entonces voy con la proyección. Muy bien, espero que tengan a la vista el tema del mercado que ya habíamos desarrollado un poco con ustedes y pues aquí se me movió, ahí está. Lo que habíamos comentado de acuerdo al collage que tenemos enfrente, espero que ya lo tengan a la vista, es que teníamos más bien definido el mercado como un lugar. Pero también habíamos platicado que hoy día ya no necesariamente tenemos que decir que es un lugar específico, porque hay aspectos como el Internet a través del cual uno puede comprar y vender cosas, comprar y vender bienes y comprar y vender servicios. Sin embargo, para una explicación y poder entenderlo, pues sí vale el indicar que el mercado es un lugar. Entonces repitamos lo que habíamos platicado un poquito. Vemos, por ejemplo, si tomamos la imagen de Doña Mela, que está en medio, que tiene un lugarcito muy, pero muy famoso ahí en el mercado central, que se llama precisamente Doña Mela. Ahora ya no está Doña Mela, sino que están familia de ella. Yo ya no he visto a Doña Mela, yo no sé si se murió o ya se hizo viejita, ya no puede llegar. La cosa es que es un lugar muy famoso desde hace muchos años en el mercado central, en donde venden comida típica, chicharrones, longanizas, chorizo, chojín, picadito de rábano, etcétera, 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 etcétera. Pero decíamos entonces que sí está Doña Mela ahí, pero ¿por qué tiene ella todo ese producto ahí? Porque ella sabe que van a llegar a comprarle. Entonces, para que exista esa entidad, digámosle así, que se llama mercado, debe haber dos componentes. Uno es Doña Mela que lo venda, pero otros son los clientes que lo compren. Y entonces, si está Doña Mela vendiendo y están algunos clientes con ganas de su tortillita con chicharrón, ya existe la posibilidad de que se desarrolle el mercado. Entonces viene el cliente y le pregunta a Doña Mela, mire, ¿y cuánto vale la tortilla con chicharrón? Pues la porción le cuesta 8 quetzales. Creo que está muy cara, le puede decir el cliente, ¿no? Déjemela en 5. No, le dice Doña Mela, aquí son precios fijos. Las porciones valen 8 quetzales. De chicharrones y de lo demás también. ¿No me lo dejan 5? No. Entonces no hay tal transacción. Falló. Ahí falló el asunto. Sin embargo, el negocio existe porque vende y vende muchísimo todos los días. Quien no conozca el mercado central, porque yo sé que hay muchas personas, especialmente los jóvenes, que más se han desarrollado en la periferia de la ciudad, y inclusive he sabido de muchos jóvenes que no conocen el centro histórico. Para mí el centro histórico es lo máximo, tiene unas casas, unas viviendas tan hermosas, solo que muy abandonadas, que datan no del siglo pasado, sino del siglo antepasado, y ahí están, han aguantado los terremotos, con un estilo así como está el mercado central ahí en la foto que está en blanco y negro. Un estilo así, tal vez, yo no soy experto en el arte de la construcción ni en la arquitectura, pero
asumo que es un estilo romano que se utilizó mucho en Guatemala. Pues hay que conocer el centro histórico, y una de las partes al conocer del centro histórico definitivamente es el mercado central. Ojo, cuidado, porque uno tiene que preguntar si uno entra a un comedor, mire pues cuánto cuesta un almuerzo. ¿Qué va a querer? Porque la gente que trabaja en los comedores, y yo saliéndome del tema, ¿verdad? Es que yo por ahí circulo porque yo por ahí trabajo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que quiere? Le preguntan a uno porque son fregados. Ah, tenemos pollo, tenemos hilachas, tenemos esto y tenemos del otro. Ah, deme una porción ahí, deme un almuerzo de hilachas, y le ponen sus hilachas, su arrocito, le ponen alguna ensalada, aquí y allá su fresco, y al finalizar ustedes de almorzar vienen y, bueno, muchas gracias, ¿cuánto le debo? Ah, son 60. Entonces la gente se asusta, ¿verdad? Y por supuesto está demasiado caro, claro que sí. Pero miren, los almuerzos hoy día en el mercado central valen 25 quetzales. Un almuerzo, un caldo de res, un caldo de pata, un caldo de gallina, 25 quetzales. Pero uno tiene que preguntar primero, pues, ¿cuánto vale un almuerzo? Pero así, la palabra almuerzo. ¿De qué lo quiere? ¿Usted qué quiere? Bueno, yo quiero un almuerzo, el almuerzo del día que venden aquí. Antes, 25. Y no le pueden decir más, porque si usted se va al comedor de la vecindad, le van a decir 25. Ahora, si usted solo pide, entonces deme una porción ahí de pollo guisado y con arroz y esto. Cuando va a preguntar después, le van a cobrar 60 quetzales. Yo conozco a mucha gente que me dice, yo al mercado central no voy a almorzar porque es muy caro. Y no es que le miren a uno la cara de gringo, sino que pues ellos lo que quieren es ganar, ¿verdad? Y bueno, así es la realidad. Pero las porciones ahí de Doña Mela andan entre los 8 y los 10 quetzales, y entonces hay que preguntar antes, mire, ¿cuánto vale una porción de esto? ¿Cuánto vale una porción de lo otro? Y digamos que eso. Pero volvamos al asunto del mercado. Pues tienen que existir dos componentes, ¿verdad? Una de la persona que vende y otro la persona que compra. Con uno de los dos que falte no hay tal cosa llamada mercado. Eso es indispensable, ¿no? Hasta la lógica lo marca. ¿Cómo puede haber una transacción si no hay quien compre? ¿O cómo puede haber una transacción si no hay quien venda? Entonces deben existir esos dos componentes, el vendedor y el comprador, que si ya lo traducimos entonces al lenguaje económico, vamos a decir, tiene que existir una oferta y una demanda. A quien vende le vamos a llamar oferta, oferente, y a quien compra le vamos a llamar demanda o demandante. Obviamente esos son términos económicos, pero cuando uno en lo coloquial pues va al mercado y uno se convierte en cliente, va a dar mi porcioncita de chojín, por ejemplo, ¿no? Y hay otros lugares, ya me salgo del tema otra vez, ¿verdad? Hay otros lugares, no me recuerdo ahorita los nombres, pero hay unos lugares donde venden unas enchiladas, cuidadito, una comida tan sabrosa. Yo de veras casi no voy donde Doña Mela, porque se mantiene muy lleno, pero yo como ahí circulo, yo a veces ahí por ahí en esos lugares desayuno, y uno de mis favoritos, de mis platos favoritos para el desayuno es el atol blanco. Yo no sé si a todos les gusta el atol blanco, para mí es el manjar de los dioses. Un atol blanco y 2 tostadas de guacamole con salsita, un poquito de salsita en medio, su cebollita, su perejil, su queso. ¿Qué más? ¿Quién puede pedir más? Eso no lo va a encontrar en Europa, en París, en Nueva York. No lo encuentra. Eso lo encuentra en Guatemala, en distintos lugares. Yo
frecuento el mercado central y enfrente de Doña Mela está la señora que vende, donde yo compro las tostaditas, también hay chuchitos, panes con frijol. Ya los estoy provocando el hambre. Panitos con frijol, con chile relleno y y hay otros atoles. Yo si no tomo atol de haba, atol, ¿cómo se llama? Arroz en leche, atolillo, atol de elote, eso sí no lo tomo yo porque es dulce y no, a mí no me gusta lo dulce. Yo atolito blanco con limón, sal, chile y por supuesto le echan pepita, frijol y bueno, el manjar de los dioses. Pues se da lo mismo también en el atol blanco. ¿Me da un atol blanco, por favor? ¿Con todo? Le pregunta uno. Sí, con todo, ya sabe que le echa chile y todo eso. Ahí se está dando una transacción. Existe un oferente y existe un demandante, hablando en términos económicos. Pero al final de cuentas, cuando uno se comió su porcioncita de chicharrón o se tomó su atol blanco, viene uno y aunque se podría ir corriendo, pero por ahí lo agarran porque hay un mostrador ahí donde las señoras no pueden salir, pero uno pregunta, ¿cuánto le debo? Son 15 quetzales. Entonces ese cuánto le debo es lo que realiza, lo que hace realidad esa operación de compra y venta. Porque ni la señora que le está vendiendo tiene en su mente regalárselo, ni uno que está consumiendo ha llegado con la idea de que se lo van a dar gratis. Entonces va a haber algo que une esa operación mercantil, porque eso es, ¿qué se llama? Precio. Pues las tostadas valen 5, el atol vale 6, se comió 2 tostadas, serían 16 quetzales. ¿Ok? 16. Entonces, cuando esto se hace realidad, se hizo verdadero el mercado. Una simple operación, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que el mercado es eso, pero lo estamos haciendo así del nivel más básico para poder entenderlo, porque el mercado en general dentro del capitalismo, que se le llama a este sistema la economía de mercado, ustedes lo habrán escuchado alguna vez, miren lo simple que nosotros estamos tratando de explicarlo. Pero como realidad económica se conoce como la economía de mercado. ¿Y cuál es la economía de mercado? Pues es la existencia de oferentes y demandantes que se ponen en contacto a través de un precio. Ustedes por internet, si compran algo, ni siquiera conocen a quién se lo está vendiendo. Simplemente les pide, hágame el depósito a la cuenta tal o no sé cómo y ahí va el producto. Ni siquiera saben quién fue. Pero se está haciendo efectivo el mercado. Entonces, a nivel global, la economía de mercado, que es lo mismo que decir capitalismo. Ojo con eso, porque los partidos políticos manejan este asunto ahora en el tema de las elecciones. Le preguntan a Bernardo Arévalo que le adjudican en campaña negra que él es comunista. No, dice él, yo propongo la economía de mercado. Pues tenemos que entender qué es esto, compradores y vendedores, pero a través de un pago. Y no precisamente ya hablando solo de Doña Mela y los productos que vende o el atolito blanco, sino ya hablando de un país, de una realidad económica nacional. Como decíamos la vez pasada, entonces ya el mercado de las computadoras en Guatemala, el mercado de las camisas en Guatemala, el mercado, por ejemplo, de los bienes raíces en Guatemala, es compra y venta de casas, compra y venta de computadoras,
compra y venta de bienes o bien de servicios. Por ejemplo, yo me quiero ir a fin de año a pasear a París, compro a través de una agencia de viajes. Hablo con la agencia de viajes, mire, vaya pagando poco a poco, cuando llegue diciembre usted ya tiene pagados sus boletos y su servicio y se va. Entonces, el mercado turístico también, y podemos hablar no solo del mercado de las computadoras o de los bienes raíces en Guatemala, sino del mercado mundial, por ejemplo, ya cuando hablamos de países en general, el mercado de los commodities, que le llaman, que es el mercado de las materias primas, en los cuales Guatemala participa, por ejemplo, como proveedor de café, proveedor de azúcar, proveedor de banano. Entonces se habla del mercado del café mundial, ahí ya estamos mundial. Entonces existen países compradores de café a través de empresas privadas que compran el café, mucho de ese café de Guatemala, y existen empresas en Guatemala que se dedican unas a producir y otras a exportarlo. Son parte de ese mercado, pero necesaria y obligadamente tiene que haber un precio y un pago. Eso, estimados compañeros, es el mercado. Entonces, si ustedes quieren que lo definamos, hacemos una definición, pues digamos que el mercado, y aunque ya sabemos que no siempre va a ser un lugar específico, físico, pero digámoslo para entenderlo mejor. Entonces el mercado va a ser un lugar al cual acuden oferentes y demandantes a realizar transacciones de compra y venta que se hacen realidad a través de un precio. Y ahí está nuestra definición de mercado. Entonces ya vamos entendiendo que el sistema capitalista funciona con eso, así como vemos a doña Mela ahí, pero también hay mercados gigantescos, ¿verdad? De importación y exportación. Y ahí estamos hablando de bienes, pero también están los servicios, el mercado, por ejemplo, de los servicios informáticos. Ahí uno no está comprando algo tangible, sino un servicio que le proporcione Internet. Por ejemplo, estos canales o estas plataformas como Netflix, como HBO, que dan el servicio de que ustedes pueden ver su película por ahí, interrumpirla cuando quieran, regresar, series, etcétera. También es un mercado y es de nivel mundial. Y eso no es tangible. Ustedes no pueden agarrar la película y meterse entre la bolsa y me la llevo al chance, ya la voy a ver. No, es un servicio, ese no es un bien, es un servicio, es intangible, pero también tiene un mercado, y es un mercado en este caso de nivel mundial. Entonces eso es lo que tenemos que entender para iniciar este tema de la microeconomía, y que tiene que ver con nuestro desarrollo de la primera unidad, que nos habla de aspectos de alguna manera económicos. Paso a la siguiente diapositiva, donde también dice ahí que es el mercado, donde vendría una definición que es la que ya dimos hace un ratito, y donde nos menciona los componentes. La O es de oferta, la D es de demanda y la P es del precio, ¿verdad? No puede haber un mercado si algo de eso falta ahí, ya sea un mercadito como lo que hablamos de doña Mela, o sea, también de un mercado gigantesco como el mercado mundial de los bienes importados para Estados Unidos, para la Unión Europea, como el café, el azúcar, etcétera. O también hablemos de mercados pero tan importantes ahora como es el petróleo, por ejemplo. La gente ya no dice, la gente experta no dice cómo andan los precios, cómo está el mercado, dice. Eso quiere decir, hay que ir a ver el precio. Y el precio se los dan, hay algunos sitios de internet que dan el precio. Ustedes quieren ver cómo está el precio del petróleo, por ejemplo. Yo no me recuerdo del sitio, pero lo voy a conseguir. Ahorita se me fue el nombre. Hay un sitio de internet que
presenta una gráfica de cómo va moviéndose, porque esos son movimientos inmediatos. Hay compra, hay venta, y eso quiere decir que hay un precio de lotes de petróleo entre los distintos compradores y vendedores. Igualmente lo hay de café, de azúcar, y esto se da a través de las bolsas. Hay bolsa de café, bolsa del azúcar, bolsa de petróleo, bolsa de oro, bolsa de plata, bolsa de aluminio. O sea, eso se llaman materias primas que conforman un mercado que suelen decirle los gringos los commodities. Pero al fin de cuentas hay un comprador, hay un vendedor y hay un precio, que es lo que está expresado en ese esquema que tenemos ahí. Termino ahorita y después oí un ruidito por ahí, yo no los estoy viendo ahorita, pero alguien que quiera preguntar, vamos a terminar con esto y después... Licenciado, también existe el mercado laboral, ¿verdad? ¿O es otro tipo de mercado? También existe el mercado laboral, por supuesto, porque hay una oferta de trabajo y una demanda de trabajo. Oferta de trabajo van a ser los empleadores, demanda de trabajo van a ser los trabajadores que andan buscando chance, y el precio ahí, por supuesto, va a ser el salario. También existe, como dice el amigo, un mercado laboral. Tenemos ahora que analizar un tema que es el esquema simplificado de la actividad económica, que es un esquema que nos muestra el asunto ya de cómo funciona la economía en el sistema capitalista desde el punto de vista microeconómico a través de dos actores. Uno de los actores son las familias, que son los dueños de los factores de producción. ¿Recuerdan? Ya vimos los factores de producción. Entonces, uno de esos actores son las familias, dueños de los factores de producción. Y dos, el otro de esos actores son las empresas. Las empresas son dueñas de los bienes y servicios. Las familias quieren los bienes y servicios porque son a las familias a quienes les van a servir. Y las empresas quieren los factores de producción porque son a las empresas a quienes va a servir. Entonces, abajo dice dos flujos. Ahí se generan dos flujos. Un flujo, entonces, así circular de factores de producción que van de las familias a las empresas, de las familias a las empresas. Entonces se forma un flujo. Y el otro flujo que se genera es de bienes y servicios que van de las empresas hacia las familias, porque las familias necesitan esos bienes y servicios. Entonces, bienes y servicios a las familias, bienes y servicios a las familias, bienes y servicios a las familias. Pero también se generan dos mercados. El primer mercado es el mercado de factores de producción. ¿Por qué es un mercado el de factores de producción? Porque las familias son las dueñas de los factores de producción, entonces se los venden a las empresas. Y hay un precio para eso, que es la remuneración de los factores de producción que ya vimos en clase. Entonces se genera también ahí un mercado. Pero hay otro mercado, que es el mercado de bienes y servicios, que también se genera porque las familias compran a las empresas esos bienes y servicios que le van a ser útiles. Pero no, las empresas no se los regalan a las familias, se los venden, tienen que pagar un costo. Entonces también hay un precio, por eso se dice que hay dos mercados: oferente, demandante y precio. Entonces ese esquema 2x2x2 que dice ahí es un esquema de los dos actores, que son las familias y las empresas, dos flujos que son el flujo que va desde las familias hacia las empresas, que es el flujo de factores de producción, al cual le vamos a llamar flujo real, y otro flujo que consiste en los bienes y servicios que van desde las empresas a las familias
y que le vamos a llamar flujo nominal porque requiere un pago. Y el otro componente que se llama, que dice ahí 2 mercados, pues esos mercados son el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores de la producción. Por eso se llama el esquema 2x2x2. Y ese esquema se expresa en este dibujo que tenemos ahí enfrente, que se llama esquema simplificado de la actividad económica, que lo que falta ahí es llenar el nombre de cada uno de los elementos que está ahí. Las empresas, las familias, los factores de producción, los bienes y servicios, y los flujos, el flujo nominal y el flujo real, así como los 2 mercados, el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores de producción. Entonces ya ese flujo completamente lleno es este que tenemos aquí, que ustedes lo tienen en su libro. Ahí esto se mueve un poco. Ustedes lo tienen en su libro. Yo les voy a pedir favor que ustedes mismos lo lean, lo busquen en su folleto. El folleto está, ya dijimos, en nuestro blog, super blog, mega super blog, Estudiantes Pilas, del cual ustedes pueden descargar ese folleto y van a encontrar este esquema y van a encontrar que ya está lleno. Lo van a revisar, lo van a tratar de entender con base a lo que hemos platicado hoy en la noche, y cualquier duda pues que salga, ustedes la consultan el próximo día de clases. Y luego de terminar esto, entonces ya nos pasaríamos a hablar un poco de la macroeconomía. ¿Les parece, chicos? De acuerdo, Lick. Sí, licenciado. Licenciado, de acuerdo. Muy bien. Entonces, ya les dio hambre porque yo estuve hablando de tostaditas. A Stephanie le gusta el atol blanco. Chócales, yo fanático del atol blanco. Si todos los días puedo tomar atol blanco, todos los días tomo. Moviendo el atol de elote, dice Gilmar, yo la verdad atol de elote no es que no me guste, me fascina, pero ya en cierta época yo ya no soporté, ya no, mi organismo no acepta lo dulce, entonces atol blanco, ¿verdad? Bueno, y cuando estábamos hablando de Netflix, Ludwig nos dice ahí muy, muy acertadamente que a eso ahora se le llama streaming, ¿verdad? Muy bien, entonces, no sé si hay algún comentario final, pregunta o algo que quieran decir, chicos. Pues adelante, es el momento. Y voy a dejar de compartir para ya regresar a la clase. ¿Algún comentario o pregunta? No me gusta esto, no me gusta lo otro. Todo es valedero aquí. No, Lick, ahí estamos, o nomás para decirle a Ludwig que no se desanime. Así es cuando uno empieza yendo a las primeras luchas, ¿va? Pero así es, uno se siente solo, después va haciendo amigos ahí y ya se une con más ganas de ir, pero hay que echarle para adelante, ¿va? Muy bien, excelente. Claro que sí, uno va haciendo amigos ahí y son amigos de marchas con los cuales se junta pues cada cierto tiempo. Es bonito, de veras, es bonito. Asumo entonces que Gilmar sí ha ido a algunas marchas durante la historia. ¿Alguien más por ahí que quiera decir algo? Muy bien, yo entiendo que desperté por ahí el hambre. Lástima que, bueno, yo aquí, ¿dónde? ¿A qué hora? O sea, ahorita voy a conseguir un atol blanco, pero seguro, yo estoy mañana en el mercado pidiendo mi atolito blanco y un par de tostadas con guacamole y salsa. Ese es mi menú favorito. Entonces,
pues yo les agradezco su atención, mucho gusto de haber estado con ustedes, espero que les haya gustado la clase y que sigamos adelante en el conocimiento de aspectos de los recursos económicos de Centroamérica y también de la coyuntura nacional. Ya pronto vendrá el anuncio de los ensayos o trabajos que haya que hacer. Se está en definición de eso en el curso y pronto se les estará informando. Mientras el siguiente día de clases llega, pues yo les deseo a ustedes muy feliz noche y que la pasen muy bien. Buenas noches, licenciado, y a todos ustedes, compañeros. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Igualmente, chicos. Gracias, licenciado. Feliz noche. Igualmente, gracias. Feliz noche. Feliz noche. Lunes. Igual. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Igual. Feliz noche. Igualmente, feliz noche.